Cordial saludo a quienes estén observando este video. Mi nombre es César Zapata y bueno, básicamente por medio de dicho mapa conceptual quiero identificar elementos referentes al proceso administrativo, a la estrategia, la estructura y la cultura organizacional con respecto a los documentales Obsolescencia Programada y La Isla de las Flores. Bueno, entonces, con respecto al documental Obsolescencia Programada, como introducción nos expone cómo una persona en promedio se encuentra frente a una situación en la cual un objeto correspondiente, digamos, a maquinaria de equipo presenta problemas en su vida útil. Entonces, básicamente lo que hace dicha persona, o lo más obvio que uno haría en ese caso, es ir a ese lugar donde posiblemente hayan profesionales que puedan reparar ese recurso abreviado. Luego, el empleador que brinda atención frente al problema aconseja comprar un nuevo producto como la opción más viable, tanto así que va a esa propuesta de reparación del objeto mismo, ¿cierto? Entonces, con respecto a esta situación, nos exponen que a la hora de aceptar comprar un nuevo producto estamos siendo víctimas de la obsolescencia programada. Entonces, ¿qué es la obsolescencia programada? Es la programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la misma empresa durante la fase de diseño del mismo, este se torne obsoleto, no funcional, inútil o hasta inservible por diversos procedimientos manipulados, ¿cierto? Entonces, basados en esta situación, la cual se presenta diariamente desde los años 20, se puede apreciar cómo la sociedad está dominada por una economía de crecimiento la cual no pretende satisfacer las necesidades, sino crecer por crecer, es decir, comprar, tirar y comprar. Bueno, entonces, con respecto a lo mencionado anteriormente y relacionándolo con los elementos referentes al proceso administrativo, entonces se puede identificar que en el momento en que las empresas decidieron optar por el control en la vida útil de un producto, se presenta un cambio de estrategia organizacional, llevando así a un cambio en la estrategia organizacional. Cabe recalcar que la estructura organizacional depende de la estrategia organizacional. A su vez, se puede decir que también se presenta un cambio cultural, tanto a nivel empresarial, es decir, que se presenta un cambio en las ideas y en el comportamiento del personal de cada empresa, como a nivel nacional, ya que los distintos procesos que componen ese modelo referente al consumismo afecta y cambia a su vez la vida cotidiana, generando alteraciones en la nación. Bueno, entonces para acabar esta introducción, quiero culminar entre comillas con unas frases claves, ¿cierto? Las cuales dicen que el fabricante empieza a acortar la vida de los productos para incrementar las ventas. Entonces aquí podemos analizar cómo interviene esa cultura organizacional, ya que se empiezan a ver otros modelos o a establecer otros paradigmas, y a su vez cómo se afecta la estrategia organizacional, ya que se empiezan a buscar unas nuevas formas de planificación, ¿cierto? Empieza pues como a modificar el modelo en la planificación de la organización o en la planificación de los ingenieros a la hora de establecer o de crear un producto, ¿cierto? Bueno, surge la cuestión, la cual dice si es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente. Bueno, entonces quiero dar respuesta a esta cuestión al finalizar la breve historia que daré sobre la obsolescencia programada, ya que básicamente se concluye, ¿cierto? Respondiendo pues a la sostenibilidad del planeta. Bueno, entonces como primer aspecto tenemos la bombilla. Entonces la bombilla se convierte en la primera víctima de la obsolescencia programada. En 1924 surge el cártel, eh, me disculpan si lo pronuncio mal, Phoebus, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hace este cártel es incluir los principales fabricantes de bombillas con el objetivo de controlar al consumidor.
En 1924, este cártel anuncia 2.500 horas de vida útil en los bombillos y en 1925 anuncia el comité de las 1.000 horas de vida útil. Bueno, entonces el cártel presiona a los fabricantes para realizar pruebas y crear una bombilla frágil que cumpla con la norma de las 1.000 horas. Entonces aquí podemos observar en su máximo esplendor ese proceso administrativo, ya que se tiene que replantear la planificación, por ende se tiene que replantear la organización. Vemos un control demasiado estricto, vemos cambio en la estrategia, ¿cierto? Y a su vez en la estructura, y pues obviamente la cultura se ve afectado más que todo el ingeniero y el fabricante, ya que cambian ese modelo o ese paradigma de tener que establecer un producto eh, lo mejor posible, ¿cierto? Con la mejor capacidad posible por realizar o fabricar un producto con menos vida útil, ¿cierto? Bueno, entonces también cabe recalcar que la fabricación, ¿cierto? De acuerdo a lo que dije anteriormente, la fabricación estaba rigurosamente controlada para que se cumpliera la norma. A su vez se crea una burocracia para imponer reglas, es decir, que los fabricantes eran multados severamente si se desviaban de los objetivos. Entonces ahí estamos siendo o estamos experimentando ese dirigir, pero de una manera demasiado estricta, ¿cierto? Un control demasiado estricto por parte de los directivos de ese cártel. Y bueno, continuando entonces, en los años 40, el cártel consigue o logra ese objetivo de producir la bombilla con 1.000 horas de funcionamiento. A su vez, la sostenibilidad se ve afectada, ya que no se veía que el planeta tenía unos recursos finitos, sino que se tenía esa perspectiva de que el planeta estaba en constante abundancia, ¿cierto? Estaba en una abundancia infinita, por así decirlo. Bueno, quiero culminar esa primera parte con una frase muy interesante de la cual dice que la bombilla siempre ha simbolizado una idea e innovación, y a su vez el primer ejemplo de obsolencia programada fue básicamente con la bombilla. Bueno, a su vez, o cabe recalcar también, se me estaba pasando, que la estrategia del cártel era estar cambiando de nombre constantemente, ya que este fue el primer caso que se llevó a juicio con respecto a la obsolescencia programada. Pero entonces lo complejo no era que el cártel estuviera evadiendo la ley, sino que estaba creando esa idea mundial, ¿cierto? Se estaba esparciendo la idea en las demás organizaciones del mundo de adquirir o de implementar ese aspecto referente a la obsolescencia programada. Bueno, después de 1929 nos expone la crisis de Wall Street, ¿cierto? Entonces se frena en seco el consumismo y se da una recesión económica en los Estados Unidos, es decir, que aumenta el desempleo. Desde Nueva York, Bernard London propone salir de la depresión utilizando la obsolescencia programada, perdón, como obligatoria, ¿cierto? Él lo que tenía en mente era que los productos tuvieran pues una vida limitada, es decir, que tuvieran una fecha de caducidad para así generar más mano de obra y generar un flujo operacional más denso. Bueno, cabe recalcar que esta propuesta fue pasada por inadvertida, es decir, que no se tuvo en cuenta, es decir, que la obsolescencia programada desde que se llevó a juicio en 1940 estaba básicamente en stop, ¿cierto? Bueno, resurge la obsolescencia programada en el año 1950 de una manera bastante particular. Entonces no se obligaba al consumidor básicamente a que tuviera que estar en ese constante flujo económico de consumir, ¿cierto? Valga la redundancia, sino que se seducía, es decir, que se combinó, por así decirlo, o se adaptó un producto con obsolescencia programada y diseño. Es decir, que ese producto tuviera una vida útil
bastante corta, pero a su vez que fuera bastante seductora, ¿cierto?, a los ojos del consumidor. Es decir, la moda, la apariencia. Básicamente se dan instrucciones a los fabricantes para crear o para enfatizar, ¿cierto? Volviendo a recalcar en el diseño del producto. Bueno, entre 1929 y 1950 aparece el nylon, ¿cierto? Es decir, que se crea o surge esa fibra sintética revolucionaria, la cual era muy resistente. Por ello duraban demasiado los productos elaborados con este material, pero no era, como todavía se tenía esa idea tan innata o tan poco experimental, por así decirlo, todavía tenían la mentalidad de la obsolescencia programada, entonces no era efectiva para la organización, ¿cierto? Entonces aquí básicamente se dan instrucciones a los fabricantes para crear fibras más débiles y generar productos con menos vida útil, ya que no estaba generando la suficiente liquidez, ¿cierto? Para la empresa, o la suficiente utilidad más bien para la organización. Bueno, con respecto a los ingenieros, entonces tenían que usar sus conocimientos para crear un producto inferior después de haber hecho un buen producto. Básicamente, entrando en ese contexto de la ética del ingeniero, se percibió un ambiente demasiado complejo para estos, ya que la vieja escuela creía que debían hacer productos duraderos y la nueva escuela quería hacer productos desechables motivados por el marketing. Entonces aquí podemos ver un claro ejemplo de cultura, ¿cierto? De cambio en la cultura, eh, reflejado en ese cambio de paradigma. Lo que acabo de mencionar, que unos creían que hacer un producto, el producto con más vida útil, ¿cierto? Unos tenían esa meta de crear un producto en excelente estado, con excelente calidad. En cambio, los nuevos ingenieros que iban entrando al mercado se veían seducidos por esa idea del constante flujo, del consumismo. Entonces basaban su propósito, su objetivo final era crear pues los productos con una vida útil demasiado corta. Bueno, a su vez, en 1940, cabe recalcar que los países del este manejaban una economía sin obsolencia programada, es decir, que todavía no tenían pues como esa idea implementada en sus organizaciones, pero presentaban poca eficiencia y presentaban una escasez crónica de recursos. Bueno, entonces surge o por consiguiente aparece entonces la bombilla, pero esta vez fue producida en el este. Fue básicamente después de este suceso, ¿cierto? Ya se estaban pues como dando cuenta de que la obsolescencia programada la estaban implementando en los países del oeste, entonces quisieron como... Ellos tenían esa idea de que si creaban un producto con una vida útil bastante considerable, iba a ser un éxito, ya que eh, creían pues que los consumidores no estaban de acuerdo o estaban reprochando ese consumo inmediato, por así decirlo, ¿cierto? Pero lo que no tuvieron pues en consideración es que eso no se estaba presentando en ese entonces. Los consumidores estaban cegados, ¿cierto? Por ese paradigma de la moda, de la apariencia, entre otros aspectos relacionados, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos la bombilla del este. Crean una bombilla, perdón, bueno, sí, los países del este crean una bombilla de larga duración con el fin de venderla a los países del occidente. Esto básicamente fue hasta 1989, donde cae el muro de Berlín y la fábrica cierra, ya que pues por esa poca eficiencia y esa escasez de recursos no tuvieron una utilidad considerable, ¿cierto? Bueno, 20 años después de la caída del muro de Berlín, eh, se presenta
un consumismo desenfrenado, tanto en el este como en el oeste, ¿cierto? O sea que después de esa experiencia decidieron implementar la obsolescencia programada. Bueno, entonces se presenta un consumismo desenfrenado tanto en el este como en el oeste. Es la era del internet y los consumidores ya quieren luchar contra la obsolescencia programada. Ahora sí, los consumidores, por ejemplo, hay una frase bastante interesante que dice que los consumidores terminamos de pagar algo y ya no funciona. Entonces ahora sí se ven afectados por este modelo económico, ¿cierto? Entonces toman de ejemplo Apple o nos exponen de ejemplo la empresa Apple, la cual venden iPhone con baterías de una durabilidad demasiado considerable y pues la política especifica que se compren otro, ¿cierto? Pues no dan esa opción de, de mantenimiento, sino que simplemente la política era, eh, si le presentaban un iPhone defectuoso, la política exigía al consumidor inmediatamente comprar otro producto, ¿cierto? Bueno, entonces demandan a Apple. En 2003 demandan a Apple y este llega a un acuerdo ofreciendo ya una garantía más extensa sobre ese producto, ¿cierto? Entonces esta es la segunda vez que se lleva a juicio la obsolescencia programada. Bueno, entonces finalmente se habla de una sostenibilidad, ¿cierto? Que es más o menos lo que hoy en día eh, se está, se está tocando, ¿cierto? Que es esa lucha contra la contaminación o, o sí, o contra todo lo que está afectando, reiterando el medio ambiente del planeta. Y pues la base es una ideología bastante interesante, la cual dice de la cuna a la cuna. Entonces básicamente las fábricas, o es hacer que las fábricas funcionen como la naturaleza, es luchar contra la obsolescencia programada, es buscar métodos de reutilización, reducir sustancias, usar sustancias biodegradables para crear los productos. Se crea entonces una revolución cultural, es decir, un cambio de paradigma y mentalidad. También aparece una revolución de crecimiento, la cual es el eslogan provocador que intenta romper con el discurso eufórico del crecimiento viable, infinito y sostenible. Entonces buscan reducir el despilfarro, la sobreproducción y el sobreconsumo. Nos dejan con una frase muy interesante, la cual dicen que al reducir el consumo y la producción se puede liberar tiempo para desarrollar otras formas de riquezas que tengan ventajas de no agotarse al usarlos, como son la amistad y la felicidad. Bueno, también hay una frase bastante interesante, ¿cierto? Que resume la historia de la obsolescencia programada, dicha por Gandhi, la cual dice que el mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero siempre será demasiado pequeña para la avaricia de algunos. Bueno, entonces esto con respecto a la obsolescencia programada. Ahora quiero hablar de la isla de las flores, intentaré mencionarlo un poco rápido, ya que tengo bastante tiempo, me llevo bastante tiempo analizando ese documental de la obsolescencia programada. Entonces básicamente lo que nos dice el documental de la isla de las flores es la triste cultura que se presencia en ese lugar, que pues un poco más adelante mencionaré dónde está ubicado. Bueno, entonces básicamente se observa una plantación de tomates y en ella se observa una persona masculina encargada de cultivar los tomates e intercambiar los tomates por dinero, ¿cierto? Estos tomates son llevados a un supermercado. Bueno, a ese supermercado va una persona femenina, una señora, ¿cierto? Con el objetivo de intercambiar dinero, este adquirido por medio de la extracción y comercialización, en este caso de perfumes, ¿cierto? La extracción de flores y la comercialización, es decir, que compra, digamos, al por mayor en una empresa perfumes y ya luego va y los vende a un mayor precio, ¿cierto?
para adquirir tomates, ¿cierto? Los tomates que fueron pues integrados de la primera persona que mencionamos. Bueno, entonces esta persona femenina las ponen preparando salsa para echarle a un cerdo cocido, por así decirlo, y lo que hace es desechar un tomate, perdón, ya que lo considera inadecuado para hacer esa salsa y añadírsela al cerdo. Entonces lo que está generando esa persona es basura. Entonces nos exponen que en una ciudad como Puerto Rico, perdón, como Puerto Alegre, se generan 500 toneladas de basura al día. Entonces esta basura se lleva, o la basura se lleva pues a lugares lejos donde pueda libremente oler mal y atraer bacterias, ¿cierto? Bueno, entonces en Puerto Alegre está la Isla de las Flores, que es una pequeña porción de tierra rodeada de agua. Allí se llevan o se aísla la basura. Allí podemos encontrar vegetación y flores, las mismas flores de las cuales básicamente se extrae el perfume. Encontramos cerdos, los cuales se alimentan de desechos. Esos cerdos tienen un dueño, la cual cambia dinero por un pequeño terreno en esa isla para, valga la redundancia, establecer el criadero de cerdos, ¿cierto? Y luego esa basura que llega a la isla de las flores, ese dueño o el dueño de los cerdos aísla los productos de origen orgánico para alimentar los cerdos. También tenemos que en esa isla habitan personas pobres. Entonces, después de que se aísla los alimentos que creen que son alimenticios para los cerdos, les dan 5 minutos a esas personas para que entren eh, a rebuscar, ¿cierto? Entre esas sobras, alimentos que fueron, reiterando, inadecuados para el cerdo, ¿cierto? Y que pues sirvan, entre comillas, para la alimentación de estos. Entonces, básicamente muestran cómo una persona se encuentra con ese tomate que nuestro primer sujeto llevó al supermercado, que nuestro segundo sujeto adquirió en el supermercado y desechó, y pues quedó en manos de esa persona pobre que vive en la isla de las flores. Entonces, básicamente podemos observar cómo los cerdos tienen mayor prioridad que esas personas, ¿cierto? Ya que tienen dueño y pues también se considera o se tiene ese factor de la pobreza. Bueno, entonces básicamente podemos analizar una cultura en lo personal, relacionando pues este documental con el proceso administrativo, una cultura en la cual, reiterando, se ve la prioridad, se nota la prioridad al ser vivo y racional por el hecho de tener un dueño sobre el ser vivo racional por el hecho de ser pobre, ¿cierto? También podemos pues analizar varias estrategias de planeación, pero son pues yo considero que en lo personal son muy diminutas con el mensaje final, ¿cierto? De la cultura. Bueno, entonces quiero culminar con una frase que dice que libre es el estado de aquel que tiene libertad. Libertad es una palabra que el sueño humano alimenta y pues no hay nadie que la explique y nadie que no la entienda. Bueno, quiero culminar entonces haciendo énfasis en la pregunta que decía que si es viable una economía sin obsolencia programada, y pues en lo personal considero que sí es viable más que todo por la sostenibilidad. Yo considero que es lo más importante y más que todo hoy en día, ¿cierto? Entonces me parece muy interesante las ideas que dan al final del documental con respecto a los métodos en la cual una organización debe implementar políticas, más que todos
enfatizadas en esa sostenibilidad. Y pues bueno, básicamente es todo. Muchas gracias por observar el video. Pido disculpas al profesor Eri por lo extenso que se presentó el video, pero considero que fue óptimo el tiempo o la duración para pues tocar los puntos principales, ¿cierto? Bueno, muchas gracias.